Bienvenidos de vuelta, esta es la lectura 5 del segundo mes de la mentoría ICT. Hoy vamos a aprender cómo mitigar trades perdedores eficientemente. Vamos a regresar a ver la misma porción del precio, pero de una manera diferente ahora, asumiendo que estamos estudiando este mercado en particular. Notemos el order block alcista y definimos que el mercado debería regresar a él. Identificamos también el umbral medio y una entrada hipotética al alza en el segundo order block. Asumiendo de que vimos esta vela bajista acá, todo alrededor de la idea de que deberíamos ver compras o recapitalización de esta vela bajista. Vemos que eso sucede acá. Ahora, no sabemos al 100% qué va a pasar, pero asumamos que entramos en compras en esta porción, ¿ok? Sabiendo que el umbral medio debería ser respetado. Como muchos de ustedes son nuevos, probablemente habrían tomado ese trade y habrían puesto su stop un poco abajo del umbral medio. No tiene nada de malo. Digamos que hicieron eso y salieron con stop loss. ¿Qué deberían hacer? Les voy a hacer un plot twist acá, ¿ok? Tal vez tomaron 2% en pérdida o tal vez se creen extremadamente habilidosos como un trader élite y arriesgaron más del 2%. Eso les puede causar mucho daño. Si son apostadores y arriesgan mucho dinero, eso sí es un problema. No necesitamos riesgos tan grandes. No necesitamos tomar tantos trades, pero nos vamos a topar con pérdidas. En este escenario, asumamos que vimos el precio y creímos que podría haber movimiento alcista. Pero nuestro stop loss estaba muy cerca y el mercado nos sacó. Digamos que tomamos el máximo de riesgo permitido, que era 2%. Bueno, vamos a darle otro vistazo al trade y vamos a evaluar si es algo que aún podemos operar o no. Ya teníamos este escenario potencial en nuestra mente, pero si el trade todavía no se ha desarrollado completamente solo porque nos haya sacado abajo del umbral medio en el primer intento, no significa que el trade no vaya a ser viable. Simplemente significa que probablemente no fuimos muy exactos al colocar nuestros stop loss. Entonces, podemos ver el nuevo order block que se forma en esta vela bajista. El precio lo atraviesa con esta vela de aquí. Cuando eso pasa, podemos considerar cualquier retorno a esta vela bajista como una oportunidad de compra. El mercado baja al order block aquí, entonces podemos entrar en compras. Esta vez vamos a permitir más movimiento en nuestra contra, porque estamos fuertemente convencidos de que el mercado debería subir. La diferencia va a ser nuestro apalancamiento y nuestro stop loss va a estar abajo del order block en el cual entramos. El mercado creó una vela bajista, mostró voluntad de querer subir y todo esto está soportado en una vela bajista anterior que es un order block alcista. Vimos voluntad de capitalizar en compras con el movimiento de acá. Regresó y nosotros compramos acá en la apertura de esta vela. Entonces nuestro stop loss va abajo de la vela y vamos a entrar en compras, pero con la mitad del riesgo que usamos cuando perdimos. Por ejemplo, si el stop loss de antes era 2%, ahora vamos a entrar con 1%. Si antes hubiéramos entrado con 1%, ahora tendríamos que entrar con 0.5% del total de nuestro capital. Pero digamos que el primer stop loss fue de 2% de nuestro capital. Ahora usaríamos el 1% de nuestro capital. Estamos definiendo el riesgo al entrar en la parte de arriba de esta vela bajista, o sea, en la apertura. Si elegimos esta vela bajista para entrar, podemos ver que el precio regresa a esta vela también. Vamos a usar este rango definido por la apertura de la vela bajista. Cuando cualquiera de estos dos movimientos habría sido una compra, nuestro stop loss abajo del order block. Y lo más importante es que usamos la mitad del apalancamiento y del riesgo que usamos en la primera entrada. Si nuestro sesgo de mercado es correcto, un movimiento alcista acá ya es 1x. Como tenemos riesgo del 1% con la entrada de acá y el stop loss acá abajo, cuando el precio llega acá ya tenemos 1% de retorno. O sea, ya cubrimos la mitad de nuestra pérdida inicial. Una vez el precio llega a una desviación estándar más arriba,
ya estamos 2%. O sea, mitigamos nuestro trade perdedor con la mitad del riesgo. A partir de este punto, es bueno que consideren cerrar el trade. A veces es bueno regresar a cero, relajarse, repensar, especialmente si ya van tarde en la semana. Por ejemplo, si ya operaron toda la semana y tomaron una pérdida y ya es viernes y tienen la oportunidad de mitigar su pérdida de 2%, cierren la semana en cero. No se vayan en pérdidas el fin de semana. Si el mercado les presta la oportunidad de recuperar su pérdida y ya es tarde en la semana y tarde en la sesión también, solo cierren el trade, sálganse del mercado y agradezcan que lo hicieron. No piensen de que si el trade va a seguir subiendo, cuando el mercado nos da una oportunidad de borrar nuestros errores, aprovéchenlos. Vean que mitigamos nuestra pérdida de 2% y ni siquiera necesitamos que el mercado regresara a estos máximos anteriores en donde están los buy stops. Obviamente con un 3X ya están en nuevo territorio porque ahora ya estarían ganando. Si no me van a hacer caso y van a permitir que el trade siga, lo mejor es que suban sus stop loss hasta el punto en donde ya no pueden perder lo que ganaron del 2%. Es decir, acá. Si el mercado lo saca, pues lo saca. Pero ustedes ya no están dispuestos a perder su dinero, ya lo recuperaron. Una vez llegamos al 3X, en mi opinión, ahí deberían tomar ganancias. O sea, pueden cerrar el trade en 2X, en donde mitigarían su pérdida, que básicamente les regresa su dinero también. ¿Cuántas veces hemos hablado de las oportunidades? De que hay muchas oportunidades de escenarios 3-1 o 5-1 o más en toda la semana. No necesitan mucho para recuperar ese trade perdedor. Es importante porque no requiere que pasen mucho tiempo con miedo o obsesionados por haber perdido. Es fácil de recuperar, solo se tienen que mantener enfocados. Cuando el mercado les dé el 2X o mitiguen su pérdida inicial, aseguren eso. Como nuevos traders, es mejor agradecer de poder recuperar su dinero y cerrar el trade. Todo esto mientras crecen a su siguiente etapa de desarrollo. Después van a ir aprendiendo a ver si todavía hay espacio para ganar dinero, pero inicialmente no quiero que hagan eso. Es mejor si piensan, ok, ya arreglé mi error, corregí mi drawdown, me voy a salir del mercado y voy a empezar de cero. Ok, pero la siguiente etapa sería asegurar eso y ver si el mercado tiene más espacio para ustedes. En ese caso, si ya dejan que el precio corra y ya mitigaron su pérdida de 2X y ya tienen su ganancia en su capital en el mismo trade, todo esto desde el mismo acercamiento, desde un mismo escenario en donde se confundieron, tal vez fueron muy agresivos con sus stop loss o a veces solo entran un poquito adelantados. El precio los va a sacar y va a avanzar a un nivel en donde todo haga sentido. Muchos somos muy emocionales y nos apresuramos a entrar. No hay razón para tener miedo de regresar al mercado y ver qué está haciendo el precio. O sea, ¿cuántas veces el precio lo sacó en stop loss? Ustedes sabían que aún había probabilidad de que el mercado siguiera en la dirección correcta, pero les daba miedo de entrar al mercado otra vez porque iban a volver a perder dinero. Pero bajen su riesgo y su apalancamiento a la mitad. Voy a ser del abogado del diablo. Digamos que compramos aquí, usamos el umbral medio como stop loss y nos sacó acá. Y luego usamos esta vela bajista. Cuando el precio regresó, compramos y digamos que cometimos el mismo error y nos volvió a sacar. El mercado vuelve a subir y cuando regrese a ese order block, acá hay otra oportunidad de compra. Si empezaron con 2%, el mercado lo sacó y luego entraron con 1%, los volvió a sacar, entonces ahora vuelven a entrar pero con 0.5%. Misma mentalidad, su stop loss tendría que estar acá abajo. Vean el nuevo rango entre su apertura a esta vela y este mínimo. Ese sería su riesgo. Vean qué pasa, estamos con 0.5%, 1%, 1.5%, 2%. Aún así, recuperan su 2% con este movimiento acá. Su primer golpe de 2%, aún con un riesgo de 0.5%, ya fue mitigado.
Entonces ya solo estarían abajo 1%, que entonces pueden dejar que el mercado corra o pueden buscar otro escenario. No necesariamente un trade tiene que borrar todas sus pérdidas, pero no crean que no pueden recuperar el dinero o mitigar sus pérdidas, ¿ok? Sin necesidad de incrementar su riesgo, de hecho, reduciendo su riesgo. Yo enseñé este principio hace años en línea y la gente que lo vio pensaron que esto era estúpido. ¿Por qué cortaría mi riesgo o mi apalancamiento después de perder un trade? Bueno, porque la regla número 1 en este juego es preservar su capital. Y no sabemos con toda certeza de que nuestro trade va a ser ganador. Entonces, ¿por qué un trader pensaría como idiota y no reducir su apalancamiento? Si ya perdieron una vez, significa que están haciendo algo más. La probabilidad de que ustedes, como nuevos traders, entren de nuevo y que el segundo trade sea ganador es bastante baja. Entonces, ¿por qué van a estar apresurados de querer recuperar su pérdida de inmediato? Emocionalmente, psicológicamente, eso es lo que les pasa. Pero no es necesario recuperar en el siguiente trade. Eso solo fue un ejemplo, pero es muy importante que veamos que un 3X les hace recuperar su 2%. No necesitan subir el riesgo o su apalancamiento, pero sí necesitan tener paciencia para permitir mitigar la pérdida. No necesitan hacerlo subiendo su riesgo, sino bajándolo. Porque digamos que tomaron un stop loss de 2%. ¿Cómo saben que eso no es el comienzo de una racha perdedora de 10 trades? ¿Qué los hace pensar que ese no es el primero de 9 trades perdedores más seguidos que van a tener? Eso les puede pasar, me puede pasar a mí, le puede pasar a cualquiera. Entonces, si hacen eso y siguen con 2% o peor, incrementando su riesgo, están construyendo un pensamiento tóxico, permitiendo salir golpeados emocionalmente, van a empezar a tomar decisiones en base al miedo, que es algo que ya hablamos en la lección pasada. Nosotros no operamos así, queremos evitar ese pensamiento.